Hola, muy buenos días, compañeros, compañeras. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, espero que muy bien. Bueno, déjenme presentarme. Soy José Rubén Conde Sánchez de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de las UAP. Les voy a comentar un poco de la semejanza que percibo entre la aritmética que nos enseñan desde nuestros primeros años académicos, desde el kinder, hasta la aritmética de la computadora que aprendemos y utilizamos en nuestra formación profesional. De esto les hablaré de la aritmética de la primaria a la aritmética de la computadora. Bien, para esto necesitamos hacer un pequeño recorrido sobre las operaciones aritméticas. Bueno, en realidad no necesitamos hacer un recorrido en las operaciones de este tipo porque considero que ya las dominamos y no solo las dominamos, las podemos dominar súper bien. Pero bueno, eh, es lo que yo pienso y creo que es así. Pero alguien tendría la capacidad de poder decir cuánto es 9 por 9, 9 por 8, 9 por 7, 9 por 6, 9 por 5. Es decir, cambiar el orden de, las, de la multiplicación en como nos la enseñan en la primaria o en el kinder. Uno se acostumbra a decir en una tabla, por ejemplo, del 9. 1 por 9, 9 por 1, o 2 por 9, 9 por 2, aunque en realidad la tabla del 9 es 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4. Pero cuando cambiamos el orden, ¿qué pasa? Se nos complica la vida o realmente nos aprendemos la multiplicación como un rosario, como una supercanción. Bien, hagamos nuevamente el ejercicio. ¿Cuánto es 7 por 7, 7 por 6, 7 por 5, 7 por 4? ¿Ah? ¿Podría ser fácil poderla decir? Yo supongo que sí. Pero veamos. Veamos qué tenemos aquí más adelante. ¿Por qué de repente bueno, considero que por qué es tan complicado las matemáticas? Por algo, una cuestión abstracta, porque es difícil de por sí. Bueno, ¿y cómo podría yo asociar esto con un entorno social? De decir, ¿y para qué me sirven las mates? ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Qué puedo solucionar? Bueno, podríamos empezar por decir cómo percibir una suma. ¿Qué es una suma? Bueno, la colección de elementos, de objetos. Podríamos decir, ¿cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 7 más 8 más 9 más 10 más n números? Bueno, la operación de la suma es considerada de las operaciones más básicas, pero quizás como operación básica, pues no se le preste mucha atención a este elemento, el recurso pues de las mates, la suma. Pero de repente se le presta más atención a la multiplicación, a la división, considerando que la base es la que puede dar la solución a la comprensión de operaciones más complejas. Por ejemplo, esta sencilla e inocente operación matemática es la base para realizar cualquier operación. Bueno, entonces, obviamente, como base es la referencia para seguir construyendo operaciones más complejas. Por ejemplo, o más bien elaboradas, más que complejas, más elaboradas. Podremos decir que, por ejemplo, la resta es un caso particular de la suma, en donde uno de los sumandos puede ser un número negativo.
Bueno, uno cuando aprende la suma generalmente lo hacemos con números que son positivos, uno más uno más 2 más uno, bla, bla, bla. Pero en el caso de la resta, decimos que es un caso particular de la suma, en donde uno de los sumandos o ambos son números negativos. Entonces podríamos decir que la resta suma, pero en sentido contrario. Bueno, entonces eso depende de cómo nosotros podemos obtener recursos para poder comprender las operaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de la multiplicación, podríamos considerar que es la suma repetida de un multiplicando tantas veces como el segundo multiplicando. Bueno, eso pareciera que es claro, ¿no? 5 por 2, 5, la suma de 5 veces 2 o la suma de 2 veces 5. Y finalmente la división podríamos considerarla como una porción o a una fracción de una suma, es decir, en donde la multiplicación, si son números enteros, podríamos decir que la división es una suma no completa, sino una fracción. 5 entre 2 podría ser que es la mitad de 5. Eso depende de cómo lo hayamos percibido o cómo lo aprendemos en nuestras aulas, ¿ok? Bueno, ahora, en la cuestión de una computadora que sabemos que hace operaciones o inferimos que hace operaciones, ¿cómo podemos decirle que haga las operaciones que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana o las que aprendemos en nuestras aulas? ¿O es que las computadoras tienen una aritmética diferente a la que nosotros aprendemos? Bueno, en realidad hace las mismas operaciones que uno aprendió cuando se es pues muy joven. Ahora, las máquinas hacen el uso del lenguaje apropiado para que realicen ciertas acciones que nosotros le podemos decir que hagan, ¿no? Bueno, entonces lo más básico que ellos también aprenden, si es que tienen la capacidad de aprender las máquinas, pero lo hacemos a través de ciertos recursos para que ellos hagan las operaciones que nosotros tenemos pues en nuestra vida. La suma, la resta, la multiplicación. Quizás un caso más práctico es cuando tenemos nuestra calculadora o cuando nos instalamos una app en nuestro supercelular que haga las operaciones. Bueno, entonces le ponemos la, las operaciones indicadas y da una respuesta tal como nosotros lo conocemos. Por otro lado, también considero que es conocido que las máquinas trabajan con códigos que se dice son binarios. Esto, si analizamos la palabra, pues dice de bin, pues es 2, ¿no? Bianual, bisiesto, binario, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que trabaja con símbolos que se asocian con unos y con ceros. Recordemos que en la escuela aprendemos a hacer todo con la numeración decimal, es decir, operamos con 10 dígitos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Son los 10 dígitos. En el caso del sistema binario, aprende con 0 y 1. Es decir, que todas las operaciones que realiza la computadora lo va a hacer a través de la representación de dos números. Entonces, todos los procesos, todas las operaciones que hace son simplemente con estos dos valores que son representativos. ¿Ok? Y veamos un ejemplo así sencillito. Eh, Esto es una analogía con el sistema decimal.
Recordamos que solamente podemos utilizar ceros y unos. Es decir, cuando nosotros trabajamos con el sistema decimal, empezamos 0, 1, bla, 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 8, 9 y luego 0. Si vamos contando, ¿no? Entonces, veamos si hacemos la numeración del 1 al 12. Va 0, 1, 8, 9, 10, 11. Se dice que se terminan las unidades y ahora empiezan las decenas. Por ejemplo, en el 99 al 100. 99, 100. 999, 1000. En algunos áreas del conocimiento se dice que ese número, el más grande, se desborda. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos en el caso de 1 más 1, en este caso, tenemos en el caso de la suma, 1 más 1, pues es 2. Entonces, se dice que es la parte eh, más significativa crece en una unidad y la parte menos significativa se queda en 0. Es decir, si tengo 0 y 1, bueno, 1 y 1, que es la suma son 2, pero el 2 no existe, entonces voy a poner un 1 y un 0. Bueno, aquí el caso es que todas las operaciones solamente puedes utilizar ceros y unos. En el caso de la resta, en el caso de la multiplicación, cuando tienes igual 1 por 1, pues es 1, 1 por 0 es 0, 0 por 0 es 0. Y bueno, y cuando vas sumando y encuentras que tienes dos unos, escribes 1 y 1, 2, pero la representación binaria es con unos y ceros, entonces en lugar de poner 2 ponemos un 1 y un 0 porque la parte, digamos, más grande se desborda o va al siguiente número, como en el caso del 9 al 10, del 99 al 100 y 999 al 1000. ¿Ok? Bueno, pues a lo que se refiere es que con esta representación de números, todo está asociado con ciertas acciones que queremos que haga la computadora. Por ejemplo, si nosotros queremos mandar un texto, un mensaje de voz o un video a través de la red del celular, en realidad lo que se envía es una codificación del texto a través de representaciones binarias. Entonces, esto es una forma de codificación. Por ejemplo, en el caso de enviar un 1, un 2, un 3, cada uno de estos números tiene asociado un conjunto de dígitos binarios que están asociados con él. Es decir, que existe una codificación para los números, también para los caracteres, que se llama codificación alfanumérica. Y bueno, si queremos mandar una imagen, entonces cada uno de los píxeles o cada uno de estos elementos que son la parte que forman a una imagen, tienen igual asociados una representación binaria. Entonces, cuando se transmite, vamos a ver, bueno, cuando se transmite en una forma alámbrica o inalámbrica, eh, en el canal de comunicación se ve una variación de números así, como tipo la película de Matrix. Entonces ahí va la codificación de cada uno de los caracteres y de los elementos. Pues bien, entonces el uno y 0 dentro de las computadoras son asociados con niveles de voltaje. Cuando nosotros hacemos las operaciones en papel, escribimos 1, 0 y hacemos todo lo que tengamos que hacer, codificación, representación de números, otro tipo de estructuras. Pues bueno, entonces en la computadora, en el celular, es un nivel de voltaje. El 1
está asociado a un voltaje, por ejemplo, de 3.3 volts, 5 volts o 1.8 volts. Si nosotros revisamos la batería del celular, podemos encontrar que tiene 3.8 volts. Bueno, ese 3.8 volts se derivan para que en diferentes partes de la computadora o el celular o cualquier tableta electrónica que trabaje con codificación binaria, ese es un voltaje. Entonces, si nosotros ponemos ahí algunos instrumentos para medir qué pasa ahí con cada una de las vías, vamos a encontrar una variación de voltaje que va aparentemente en desorden, pero en realidad es parte de la codificación. Entonces necesitamos voltaje para representar un 1. Y bueno, ese voltaje que es considerado de baja amplitud a través de medios electrónicos o electrónicos, puedes hacer que arranque un motor, que encienda el auto a través de la llave. Bueno, eso los autos ya no tan modernos, los modernos son diferentes, pero a final de cuentas se utilizan codificación binaria. Bueno, eh, para, para mostrar esto, hago uso de algunos recursos que empleo con mis estudiantes en electrónica o en física. Estos son, le digo, arañitas con mucho precio. Y esto es una forma de hacer la representación binaria. Entonces, comentamos que el 1 lo asociamos con un voltaje y creo que ya tiene más sentido. Ah, entonces no son ceros y unos, son niveles de voltaje, sí. Y es binario, ok. En este caso, el 1 enciende un indicador luminoso y de esa forma considero que los jóvenes, sus compañeros de licenciatura, pueden tener una mayor comprensión de lo que está pasando, porque lo ves a través de estas cuestiones sensoriales para poder percibir lo que es un 1 y un 0. Bueno, aquí es uno de los recursos más sencillitos. Vamos a ver otros que considero son igual de atractivos. Indica 4 temperaturas de la En plantación de este caso, espárragos, desde las hago raíces hasta la la planta. inversión de los valores, que es el 0 y el 1, como un recurso, por ejemplo, de la negación o de una resta, ¿no? Entonces, eso a través de circuitos electrónicos y una codificación binaria. Ahora, cuando lo asocio con otro tipo de recursos y con mayor, se dice, potencia, es decir, cuando tengo mayor corriente, bueno, en realidad es cuando, digamos, le aumento la intensidad luminosa a través de manipular una corriente eléctrica al paso por los diodos emisores de luz que son los LED. Bueno, entonces ahí hago una secuencia y veamos qué tengo más adelante. Bien, podemos trabajar con la codificación binaria a un nivel de decir, tengo encendido apagado, altos y bajos, unos y ceros. Para, para cosas más elaboradas, por ejemplo, en este caso que estábamos haciendo, revisar el estado de maduración de un plátano a través de su coloración, pues bueno, aquí hay ciertos recursos que podemos hacer para manipular la intensidad de la luz a través de una codificación binaria. En este caso son técnicas, pero al final de cuentas lo que hace uno es encender o apagar. Este es un caso igual práctico de una codificación de ese tipo, binaria.
Entonces, quiero, con esto quiero comentar que de la aritmética que aprendimos desde la primaria hasta la aritmética de la computadora no cambia, es exactamente la misma, solo que aquí estamos utilizando la codificación con la representación de dos números que es binario. Y bueno, a partir de una operación como la suma, se van construyendo cosas más elaboradas y más interesantes hasta llegar a desarrollar sistemas totalmente pues complejos, tan complejos como el hecho de decir que una computadora puede llevar el control de la navegación, de la transmisión, por ejemplo, de un satélite a la nube o de un avión que se desplaza sobre pues un recorrido aéreo. No es cosa menor, es una cosa extraordinaria y bueno, eh, siempre he considerado que las matemáticas es la representación de todos los sistemas físicos y bueno, y gracias a las matemáticas se pueden hacer cosas extraordinarias como la simulación de los eventos físicos y con eso podemos encontrar pues muchas ventajas para no tener que hacer los sistemas físicos sin antes hacer un análisis matemático de cualquier situación. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día a todos. Bonito día. Bye.